Ok, se escucha sin problema, me dice aquí Fernando Paz, muchísimas gracias. Pues muy bien, agradezco a todos la asistencia a este webinar. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema de los más interesantes, de un tema de los que más de pronto dudas genera, ¿no? Para nuestros usuarios y restauranteros, que tiene que ver con la implementación o el control, precisamente la gestión de almacenes. Muy bien. Permítame un segundito. Ahí estamos. Muy bien, se escucha sin problema, me dice Sandra. Gracias. Y bueno, aquí todavía se siguen uniendo al grupo algunos otros amigos. Perfecto. Muy bien. El título del webinar del día de hoy se llama Controla tu almacén y elimina pérdidas en solo 4 pasos. Es importantísimo, obviamente, para todos nosotros que nos dedicamos al ramo restaurantero, conocer perfectamente cómo funciona el tema del costo, es decir, el costo de alimentos y bebidas, que al final de cuentas es el gasto más importante para un restaurante, y cómo lo podemos controlar a partir de una adecuada implementación de la gestión de almacenes. Entonces, el día de hoy vamos a tomar este tema, posteriormente a platicar acerca del almacén y de cómo controlarlo, cómo mejorar la productividad en esta área tan importante de nuestro restaurante. Les voy a platicar acerca de una opción que tenemos en el CADAR para ayudarlos a implementar este tipo de procesos o a reconstruir, reconfigurar la administración de sus restaurantes. Entonces, espero que nos acompañen hasta el final y veamos estos temas. Aquí estoy haciendo un poquito de tiempo, se siguen integrando algunos participantes, me parece muy bien. Mientras tanto, ¿qué les parece si quien quiera comentarnos aquí en el chat, me parecería muy bien que nos comenten de qué restaurante nos visitan, de qué restaurante nos acompañan, ¿no? Y respecto al almacén, si nos colocan ahí en el chat, igual iremos contestando algunas preguntas. ¿Qué es lo que ustedes esperan encontrar en este webinar acerca del almacén? ¿Qué es lo que les gustaría solucionar? ¿Cuál es el problema más grave que tengan? ¿Cuál es, digamos, la preocupación que los trajo a acompañarnos el día de hoy a este webinar enfocado en la gestión adecuada de los almacenes? Por favor, ¿de qué restaurante nos acompañan y qué es lo que qué es lo que esperaríamos de la gestión? Alejandro de Mango Deck, bienvenido. Sandra Tobar, de Jardín Secreto en San José del Cabo. Ah, muy bien, Sandra, bienvenido. De los amigos que me hizo mucho favor ahí de Canirac, del Cabo, me parece muy bien. Mario Mena, restaurante de la Parrilla, bienvenido, Mario. Ah, de Tegucigalpa, nos acompaña Eric Colindres, de Country Club, muy bien, desde Honduras. Buen día, José Salazar de Fuego de Chao, del buen amigo Robert. Muchas gracias por acompañarlos. De los Tres Gallos, de Juan Ramón Robles, bienvenido, bienvenido. De la Taquiza, Fernando Paz, ¿cómo estás, Fernando? De la Taquiza de Cabo San Lucas. Pronto nos vamos a ver por allá, vamos a dar una masterclass en Cabo San Lucas para todos los restauranteros de la zona, donde vamos a hablar precisamente de los hacks definitivos para generar una mayor rentabilidad en nuestro restaurante, que también es un masterclass muy interesante que damos de parte de Cadar. Muchas gracias, Fer. Nos estaremos viendo por allá. Y bueno, comencemos entrando precisamente, por acá tenemos gracias. De Cabo San Lucas también, el Rincón de la Pizza, Omar. Ojalá nos veamos también por allá. Yo creo que va a ser, tenemos ya fecha, me parece, para octubre, martes 8 de octubre, por ahí, los amigos de Canirac y Gustavo nos estarán ayudando ahí a promocionar la masterclass. Ojalá nos acompañen por allá. Omar, gracias también. Estaremos en contacto. Muy bien. Ok, comencemos pues.
platicando, comentando acerca de qué pasa con nuestro almacén, cómo controlarlo, cuáles son los cuatro pasos fundamentales que tenemos que dar en la dirección de una mejor gestión de almacenes. Por supuesto, Mario Mena dice, creo que radica en la buena utilización de los insumos, saber comprar. Muy bien, efectivamente. En realidad, el almacén es, digamos, el primer paso o una de las tres patas de la mesa que representa ser un restaurante, ¿no? Y si pensamos en esas tres patas en que sostenemos, esos tres pilares en los que sostenemos el costo de alimentos y bebidas y por lo tanto una gran parte de la rentabilidad de nuestro negocio restaurantero serían estos tres. Punto número uno, lo que se llama almacenamiento, ¿no? Todo lo que conlleva compras, la gestión del almacenamiento y la distribución interna, ¿no? Almacenamiento. Punto número dos, producción y recetarios, es decir, la manera en la que utilizamos este producto fuera del almacén, ya en las áreas de producción como son cocina y bar, ¿no? Y punto número tres, la venta, es decir, desde la venta de sugestiva por parte de los meseros que nos ayudan a mover los platillos que más nos convengan, ya sea por costo o simplemente porque representan una parte importante de, digamos, de la identidad de nuestro negocio, ¿ok? Y obviamente el que se cobren adecuadamente. Entonces, almacenamiento, producción y ventas son, digamos, las tres partes en donde descansamos el costo de alimentos y bebidas. El día de hoy vamos a hablar solamente de almacenamiento, vamos a hablar de la primera etapa del flujo del costo de A y B, ¿no? En este sentido, quiero que sepan que efectivamente lo primero que tenemos que hacer, el paso número uno, significa organizar las áreas físicas de nuestro almacén. ¿Eso qué significa? Significa voltear a ver dónde tenemos almacenado nuestro producto, cómo lo recibimos, cómo lo controlamos antes de pasarlos a las áreas de producción, ¿ok? Entonces, paso número uno de estos cuatro pasos es organiza las áreas físicas del almacén. Y bueno, ampliemos un poquito más este paso. ¿A qué nos referimos con organizar las áreas físicas? Punto número uno, quiero hacerles eh, precisamente una reflexión, ¿no? Acerca de qué pasa con el costo de alimentos y bebidas y cómo se genera. Bueno, una de las partes más importantes que tenemos que proyectar cuando vamos a abrir un negocio restaurantero o simplemente ahora que estamos operando un restaurante, uno de los fundamentos, ¿no? De todo lo que se gestiona dentro del restaurante es sin duda el menú. Todo comienza con el menú. Al definir un menú, estamos definiendo dos de los grandes aspectos que nos van a dar tanto el éxito del negocio como la rentabilidad del mismo, ¿no? Y estos son, por una parte, el menú nos va a generar lo que se llama las familias de producto venta y por lo tanto nos va a generar el consumo promedio por comensal. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros diseñamos un menú y les colocamos precio de venta a estos productos, en estricta teoría tendríamos que hacerlo a través de un recetario máster. Es decir, cuando un asesor o un empresario busca crear un concepto restaurantero, lo primero que va a voltear a ver es precisamente el plan de negocios de este concepto y por lo tanto tendrá que detenerse detalladamente a observar qué pasa con el menú, qué tipo de propuesta gastronómica vamos a ofrecer a nuestros clientes. Eso sin duda no solamente es pues la base fundamental del ramo restaurantero, es decir, claro, vendemos una experiencia conjunta, una experiencia de servicio, de imagen, de higiene, pero sobre todo vendemos alimentos y bebidas, ¿sabes? Por eso es el gremio restaurantero, es la propuesta gastronómica. El menú es la base tanto de los ingresos del negocio al definir el consumo promedio de nuestros comensales, es decir, detengamos un momento, pensemos cuál es el consumo promedio estándar, ¿m? Dependiendo del concepto. Habrá, habrá restaurantes que traigan pues, consumos promedios bajos y restaurantes que traigan consumos promedios altos, dependiendo de qué, de su propuesta gastronómica, ¿no? Es decir,
Cuando definimos nosotros el concepto y por lo tanto la propuesta gastronómica, estamos definiendo en ese momento el nivel de ingresos de nuestro restaurante. Hay otros factores, por supuesto, lo platicaremos en otros webinars, para poder, digamos, proyectar los ingresos de un negocio restaurantero. Pero en el menú se encuentra la base fundamental de los ingresos de cualquier negocio. Así que si no colocamos correctamente los precios de venta a estos productos que vamos a comercializar, es muy probable que el negocio no logre los objetivos financieros que se esperan. Así que el menú, por un lado, nos define los ingresos. Pero no solamente eso. El menú, asimismo, cuando definimos estos productos que vamos a vender, también estamos definiendo lo que se llama el costo potencial teórico o el costo de alimentos y bebidas a través de los grupos de insumos de compra. Es decir, cuando yo sé que voy a vender pozole o por ya, encontrar a lo mejor un ejemplo más sencillo. Cuando yo sé que voy a vender un sándwich, en este momento estoy definiendo todo un grupo de insumos para poder elaborar este sándwich, ¿no? Desde el jamón, el pan, qué tipo de pan, los aderezos, la verdura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al definir el menú, definimos el ingreso, pero también definimos el gasto más importante, que es el costo de alimentos y bebidas. Y este costo, definido a través de un recetario, es decir, en la receta definimos nuestro catálogo de insumos, ¿ok? Este costo, al final de cuentas, se va a representar a través del control de las compras, del almacenamiento y del consumo interno de la materia prima. Porque, bueno, de entrada entendemos que una cosa es lo que compramos y otra cosa es lo que consumimos. Es decir, va muy de la mano, no hay mucha diferencia, pero sí la hay. Sí existe una diferencia porcentual entre el nivel o el volumen de la materia prima que compramos y el volumen de la materia prima que consumimos. De hecho, para que un negocio restaurantero pueda funcionar correctamente, necesita tener un stock de materia prima que le permita al restaurante tener o contar siempre con la existencia necesaria para vender los productos de la carta. Es decir, no hay nada más incómodo para un cliente que llegar a un restaurante, pedir un producto que se le antojó a través, pues, de las redes sociales o del mismo menú cuando ya está sentado ahí con nosotros y que no tengamos ese producto. Ese es un tema de almacenamiento, ¿ok? Entonces, la situación aquí es simplemente que detengámonos a mirar nuestro menú antes que otra cosa para saber qué productos vengo y cuáles son los productos o los grupos de insumos que compro para vender estos productos, ¿ok? En esta primera línea de trabajo, entender, digamos, las áreas físicas de nuestro almacén va de la mano completamente con conocer a la perfección el catálogo de insumos que compramos para poder dar servicio a este menú, ¿ok? Entonces, por un lado veamos que nosotros en el almacén, obviamente es un área física el almacén. A veces hay negocios restauranteros que en su diseño no tienen como tal un área de almacenamiento. Eso a la larga se puede resolver de dos maneras, ¿no? Se puede resolver con una estructura de compra con un flujo muy rápido, a lo mejor de una rotación diaria de compra, lo cual siempre te va a generar pues un trabajo administrativo mayor, o se puede resolver precisamente haciendo un reacomodo interno para darle al almacén el espacio correcto. ¿Qué recomiendo? Depende, ¿no? Depende el concepto, depende las áreas, el área física que tienes en tu restaurante, es decir, digamos, los metros cuadrados que tienes asignados a las áreas de producción y los metros cuadrados que tienes asignados a las áreas de venta, ¿no? Dependiendo un poco de todo el análisis que puedas tener de tu área, de tus áreas operativas, es como podemos llegar a tener ya sea un almacenamiento o un espacio de almacenamiento correcto o solucionar el conflicto, porque a veces no hay otra manera de hacerlo, solucionar el conflicto a través de una rotación, digamos, más medida, ¿no? Algo así como lo que hacen las tiendas, digamos, un 7-Eleven, ¿no? Que tiene que estar haciendo una rotación constante porque no hay tanto lugar de almacenamiento, ¿no? Pero bueno, la consideración aquí es que lo primero es, si ya analizamos nuestro menú y con él podemos analizar el catálogo de insumos que requerimos precisamente para este menú, pues, lo importante sería
principalmente saber que que los insumos que vamos a adquirir en el restaurante generalmente vienen de tres tipos. Estoy hablando, pensemos en un restaurante promedio, ¿no? Una cafetería, por voltear a ver un concepto. Una cafetería en general va a tener siempre tres grupos de insumos. Un grupo que se refiere a los alimentos, otro grupo que se refiere a las bebidas y finalmente un último grupo que se refiere al gasto de venta. Es decir, cuando nosotros tenemos una propuesta gastronómica en el menú, generalmente vamos a ver, y de hecho hay muchas veces en que físicamente hay una distinción entre lo que se llama la carta de alimentos y la carta de bebidas. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque cuando tú generes el reporte de costo, lo vas a generar a través de una mezcla de ventas que se genera en tu restaurante o que tú defines en tu restaurante. Esta mezcla de ventas representa un porcentaje de tu nivel de venta definido a través de la venta de alimentos. Es decir, si vendemos comida, ¿no? Entradas, sopas, platos fuertes, postres, todos estos productos se denominan dentro del sistema operativo y aunque no tuviera sistema operativo, se denominan como venta de alimentos. Y la venta de alimentos, sin duda, tendrá que estar alineada a un catálogo de insumos para vender estos alimentos. Sé que hay algunos insumos que a lo mejor podrán, digamos, utilizarse tanto para elaborar alimentos como bebidas. Un caso clásico es el clamato, por ejemplo, ¿no? El clamato lo puedes utilizar para elaborar insumos de alimentos, bueno, productos de alimentos o productos de bebida. Sin embargo, tienes que tomar la decisión dentro, digamos, administrativamente, para saber en qué grupo lo colocas. Al final el clamato, si lo ocupas más para alimentos, lo vas a meter en alguno de estos grupos de alimentos como podría ser abarrotes. Pero si el clamato lo ocupas más para bebidas, lo tendrás que meter en un grupo de alimentos de bebidas como podría ser jugos y mezcladores. ¿Ok? Entonces, la primera parte es analizar el menú, definir nuestro catálogo de insumos, estos insumos que ocupamos para vender este menú, y a su vez hacer un ordenamiento de estos insumos en una cuenta o en una familia, ¿no? Digamos, que le corresponda ya sea al grupo de alimentos o al grupo de bebidas. El tercer grupo, que se llama gastos de ventas, no es un grupo alineado a alimentos y bebidas, es un grupo alineado simplemente al consumo de nuestro restaurante. Y generalmente hay cuatro grupos ahí: suministros de limpieza, que son todos los consumibles de limpieza, jarcería, químicos, etcétera; suministros de baño, papel higiénico, papel de manos, aromatizantes, etcétera; artículos de servicio que tienen que ver con productos que ocupan en las diferentes áreas del restaurante, como podría ser Vitafilm, papel aluminio, em, redes para el cabello, etcétera, etcétera. Y este último que se llama artículos de empaque, que cada vez ha tenido una notoriedad mayor dentro del gasto de venta, ¿no? ¿Por qué razón? Pues simplemente porque después de la pandemia, digamos, el nivel de ventas en delivery ha incrementado muchísimo y obviamente el mercado se ha acostumbrado a pedir más, ¿no? A domicilio. Así que este grupo de artículos de empaque puede ser un grupo importante. Estos tres grupos de insumos, ¿no? Que tienen que ver con el costo de alimentos, costo de bebidas y gasto de venta, tienen que estar perfectamente definidos, tanto, bueno, vamos a ver más adelante, tanto para alimentar el sistema operativo como para organizar físicamente las áreas de nuestro almacén. Es decir, como dice aquí, cuando definimos estos grupos, no solamente ponemos orden de los productos en el sistema, sino que también definimos el equipamiento necesario para almacenarlos y el acomodo físico de estos productos. Es decir, si estamos hablando de la familia 11, que se llama vinos y espumosos, generalmente esa familia va a ocupar una cava o un espacio especial para poner estos vinos y espumosos, así como la familia 10, destilados nacionales importados. Es más, muchas veces estos dos grupos de productos, tanto los destilados como los vinos, los vamos a necesitar meter en un anaquel cerrado, porque, bueno, son productos de alto costo y desgraciadamente son de los productos que más se pierden, ¿no? Cuando no hay un buen control, una buena gestión de almacenes. La cerveza, por ejemplo, que trae un cartonaje, generalmente no la metemos dentro del almacén,
simplemente porque el cartón en el que viene almacenada la cerveza, desgraciadamente, muchas veces de fábrica, viene con fauna nociva. Entonces, lo mejor, lo más higiénico, es mantenerlo afuera del almacén y para eso muchas veces hay que construir una reja especial donde podamos meter cerveza y refresco y todo lo que venga encartonado, obviamente, que no tengan que entrar al almacén, ¿no? Es decir, al área interna del almacén. Mientras que si volteamos a ver pescados y mariscos o cárnicos y aves, generalmente vamos a ocupar una especie o un espacio de congelación, ¿no? Mm, Si hablamos de lácteos embutidos, van a estar en un espacio de refrigeración. Si hablamos de frutas y verduras, van a estar en un espacio, obviamente, con una temperatura adecuada, dependiendo de dónde estemos sitiados en el restaurante, precisamente para mantener, digamos, las características organolépticas de estos productos. Cuando organizamos nuestros insumos en grupos, estamos organizando físicamente también nuestra área operativa, ¿no? Y lo podemos ver de esta manera. Es decir, necesitamos revisar o considerar cuáles son las necesidades básicas de nuestro almacenamiento. Y para eso, este almacén diseñado es un almacén muy pequeño. Debe de tener menos de 20 metros cuadrados esta bodega. ¿Ok? Y si se dan cuenta, aquí hay un acceso de este lado, del lado derecho inferior, tenemos un acceso, accedemos inmediatamente, hay una tarja para lavado de manos. Hay que recordar, obviamente, que el área de almacén también necesita un espacio, tanto para lavarse las manos el almacenista como para un espacio sanitario para lavar los enseres internos del almacén, ¿no? Entonces llegamos al almacén y aquí vamos a encontrar un área de recepción, una mesa de recepción donde generalmente vamos a tener nuestro sistema de control, es decir, computadora, impresora, teléfono, si es que vamos a hacer llamadas a proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, en el almacén mismo podemos instaurar un espacio administrativo que sinceramente necesita el almacenista, ¿no? A un lado de este espacio administrativo vamos a empezar a tener anaqueles. Por ejemplo, aquí colocamos un anaquel de guarda precisamente para productos de alto impacto, lo que les comentaba, tal vez puede ser un gabinete cerrado donde metamos vinos y licores, ¿no? Tenemos congelación, en este caso en un congelador de cofre, ¿no? De 25 pies cúbicos y tenemos refrigeración, en este caso también un refrigerador de 36 pies de dos puertas, ¿ok? Tenemos anaqueles de secos, o anaqueles de guarda, que son estos dos anaqueles que están a espaldas de la silla, son dos anaqueles. Tenemos un espacio para verduras, ¿ok? Y tenemos precisamente otro anaquel precisamente para secos, ¿no? O tal vez podría ser un anaquel este, para desechables, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es que cuando nosotros estamos organizando los insumos y los colocamos también en el espacio interno del almacén, nos apoyamos con eso a poder hacer levantamientos más prácticos de inventario. Muchos de los problemas por los cuales los operadores no quieren levantar inventarios es porque tienen los almacenes completamente desordenados. ¿Sabes? La administración significa ordenar en un deber ser. Entonces, si estamos teniendo un control constante de nuestro almacén desde la llegada del producto, un buen almacenamiento y un buen picking y distribución interna, entonces podemos nosotros acceder más fácilmente a tener un levantamiento correcto de inventarios y por lo tanto a controlar de una mejor manera nuestro costo. ¿Ok? Hay algunos productos que generalmente van a quedar fuera del área, ¿no? Que dicen estos. Por ejemplo, el cuarto de químicos es conveniente que se mantenga fuera del área, es decir, que no esté en contacto con alimentos. El cuarto de combustibles, donde podemos, dependiendo tu concepto, puedes meter carbón, madera, etcétera, también generalmente está fuera del almacén. Y el cartonaje y refrescos, como lo comenté hace un momento. Entonces, ese es el camino. Para ordenar físicamente nuestro almacén, comenzamos desde el menú. Menú nos da catálogo de insumos nos da catálogo de equipamiento y catálogo de equipamiento nos da un ordenamiento interno de nuestro almacén. Así que antes de querer meter una gestión de almacén o un sistema operativo en tu almacén, primero tienes que voltear a ver cómo lo tienes ordenado. No puede ir una cosa sin la otra. Primero ordenamos nuestro almacén físico y después implementamos una gestión administrativa del almacén. Ahora, la gestión administrativa puede ser de dos maneras. Puede ser una gestión manual, como muchos negocios lo hacen a través de un CARDES en Excel, etcétera. Digo, hay varios modelos, o una gestión a través de un sistema operativo. Sin duda, si tenemos
bien controlado, digamos, las funciones del almacén que vamos a ver en un momento, la recomendación siempre será llevar la gestión del almacén a través de un módulo de control de almacén, ¿no? Y hay muchos sistemas operativos, como el mismo Software Restaurant, que nos ayuda precisamente a generar esta gestión de almacenes, ¿no? Muy bien. Paso número 2. Conoce a fondo tu sistema operativo precisamente, ¿no? Y aquí, antes de pasar a este punto, quiero contestar aquí una pregunta. Nos dice Mario Mena. A veces el menú define tus insumos a más grande el menú, mayor compra, mayor espacio. Fíjate que efectivamente, Mario, en la consultoría tenemos una frase que repetimos mucho, que es muchas veces menos es más. No porque tengamos un menú muy grande y tengamos un montón de opciones para nuestros clientes, creamos que eso es un mayor servicio, ¿no es verdad? A veces tener un menú muy grande significa tener muchas producciones que al final de cuentas nos van a generar mermas, significa tener muchos insumos que nos van a necesitar mucho espacio de almacenamiento y además el cliente generalmente rehúye el estar leyendo tantos artículos en tu menú. Ahora, esto, claro que viene mucho a ser percepción de los empresarios o de los dueños del restaurante que piensan que metiendo más productos tendremos mayor oferta para nuestros clientes. Eso no es así. Y vas a hacer un análisis precisamente de desplazamientos para poder saber cuáles son los productos que mayor vendemos. Es más, existe algo que se llama ley de Pareto, no sé si la conozcan, pero la ley de Pareto nos dice simplemente que el 80% de nuestra venta se hace con el 20% de nuestros productos de venta, de nuestros platillos o de nuestras bebidas. Así literalmente, el 80% de la venta se hace con el 20% de los productos. ¿Ok? Y de la misma manera, el 80% del costo se hace con el 20% de los insumos, ¿no? Entonces, ese análisis es un análisis fino que tenemos que realizar para ajustar tanto nuestros productos venta, es decir, tener un menú adecuado, como ajustar nuestros insumos. Hay veces en que tenemos un producto o una producción, ¿no? Basada en un insumo que solamente ocupamos para eso y al final tal vez no sea necesaria, ¿no? Tal vez si la quitamos, no pasa nada con el menú y este cliente que a lo mejor es asiduo a ese producto, al final se va a acomodar, digamos, a los otros productos. No podemos, digamos, pensar que el éxito de nuestro negocio está en uno o dos productos sin que, eh, sin que los números de desplazamiento nos digan esa información, ¿no? A veces, como les digo, todo es percepción de los empresarios. Entonces, paso número 1, organicemos físicamente nuestro almacén, ¿no? Ya platicamos un poquito de eso. Paso número 2, conozcamos a fondo nuestro sistema operativo. ¿Ok? ¿Y qué significa conocer a fondo nuestro sistema operativo? Bueno, de entrada hay que saber que el sistema operativo se compone de dos, digamos, bueno, no son módulos porque en realidad tiene varios módulos, ¿sí? Pero digamos de dos líneas de trabajo, ¿no? La primera que es el front, que es toda la parte que generalmente la mayor parte de los restauranteros ocupan. Por ejemplo, pensemos en Soft Restaurant. Supongo que un 80-90% de los usuarios de Soft utilizan solamente esta línea, ¿no? Que es el front. Y la línea del front nos va a dar indicadores de venta, es decir, generalmente se compone de los módulos de caja y almacén y comedor. Es importante porque cuando hablamos del costo, cuando hablamos precisamente del costo, estamos hablando de qué productos se consumieron de acuerdo a qué productos vendimos. Es decir, el módulo de almacén no funciona completamente independiente. Sí podemos llevar un control de almacén independiente, pero cuando hablamos de un sistema integral, estamos hablando de que ambos líneas de trabajo, el front y el back, se complementan. En este caso, el front, por ejemplo, nos va a dar indicadores de venta, nos va a decir cuál es la mezcla de ventas de la que platicábamos al principio, nos va a decir cuál es el consumo promedio de nuestros comensales y nos va a decir cuántos comensales atendimos en el mes, ¿no? Entonces, es muy importante precisamente que podamos conocer estos indicadores a través del módulo de front, ¿no? También nos va a decir las ventas de productos, es decir, nos va a decir cuántos productos vendimos de acuerdo a nuestro catálogo, ¿no? Si son alimentos, si son bebidas, si son entradas, si son postres, si son platos fuertes, si son extras.
etcétera, etcétera. Nos va a decir todo el detalle de la venta. Nos va a decir el tipo de venta, si es rápido, es decir, si es este tipo de venta to go, que llegas ahí, lo compras y te vas, como en los conceptos de comida rápida. Si es comedor, es decir, si el cliente se sentó en la mesa, tuvo una atención especializada de un mesero, etcétera, o si es delivery, si es servicio para llevar a través de plataformas. Y también nos va a decir los tipos de cobro que se hicieron a través de tarjetas, de efectivo, de plataformas y de documentos. Toda esta parte es la parte del front, ¿no? Y es la parte que más se ocupa. Sin embargo, también existe en el sistema operativo lo que se denomina el back, ¿ok? Y estos nos van a dar indicadores de gasto. Por ejemplo, a través del back vamos a poder llevar el inventario perpetuo. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de qué es el inventario perpetuo. Es decir, podemos saber cuánto producto tenemos en el almacén, muchas veces sin necesidad de levantar un inventario, sino simplemente a través de un reporte de sistema. Nos va a decir también cuánto compramos, a quién se lo compramos, a qué proveedor, qué día, en qué horario, etcétera. Nos va a decir reportes de consumo por departamento, ¿ok? Cuánto producto mandamos a bar, cuánto producto mandamos a cocina, cuánto producto mandamos a producción, que esto también en sí ya es el consumo de almacén, ¿ok? Y nos va a dar la implosión de recetas, es decir, cada vez que vendamos un producto, nos va a decir cuántos insumos gastamos de acuerdo a la venta de este producto, ¿ok? El BAC también nos va a dar reportes de gasto y balances financieros. Por supuesto, esta última parte es la parte menos utilizada. Digamos que si fuéramos en un ABC, generalmente cualquier usuario del sistema ya echa a andar el A, que es todo el front, es decir, la caja y el comandero, ¿no? El B es toda esta parte de la gestión de almacenes y recetarios. Y el C es precisamente el módulo de reporte de gastos y de balances. Ahora, el sistema operativo puede entregarnos todo, ¿no? Pero si no pasamos del A al B, es muy difícil que pasemos al C, ¿no? Entonces, aquí es muy importante también que conozcamos a fondo cómo funciona este sistema y para eso no hay nada más, digamos, más efectivo que de verdad tomes una capacitación de cómo funciona el sistema. Muchas veces lo compramos, es más, muchas veces somos usuarios y ni siquiera sabemos cómo se alimenta el sistema operativo. Y será muy interesante saber que cada una de estas líneas de trabajo, tanto el back como el front, se alimentan a través de catálogos, ¿sí? Para que nosotros podamos controlar el front, es decir, nuestros reportes de ventas de ventas y de clientes, y de tipos de venta, perdón, tengamos ahí los catálogos de primero qué usuarios lo ocupamos, qué productos vendemos, cuáles son las formas de pago que recibimos y finalmente podemos tener hasta una base de clientes, ¿no? Para saber exactamente cómo estamos vendiendo, cuál es digamos, el nivel de venta, delivery que tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, estos catálogos de front se tienen que definir antes de echar a andar el sistema. Con esto comenzamos a trabajar generalmente y cuando vamos a echar a andar el back, cuando vamos a tomar el módulo de almacén y lo vamos a empezar a trabajar, necesitamos definir, por ejemplo, los almacenes, porque en el restaurante no nos manejamos con un solo almacén. Existen almacén y subalmacenes. Y de hecho, cada uno de estos almacenes tiene, digamos, controles y manejos distintos. Pensemos una cosa. Generalmente si tú tienes un corporativo de 2 o 3 restaurantes, puedes tener un almacén central. Ese almacén central compra para el consumo de 2 o 3 restaurantes o 10 o 20, los que quieras. ¿Ok? Y ese almacén central debe de tener sus propios stocks y su propio nivel de proveeduría. ¿Ok? Ahora, ese almacén central surte un almacén de sucursal. El almacén de sucursal, que es el que generalmente tenemos todos, es un almacén que tiene que tener un stock precisamente para poder cubrir la necesidad de los subalmacenes. ¿Cuáles son los subalmacenes? Es el almacén de cocina, por ejemplo, el almacén de bar, el almacén de servicio, el almacén de cava, el almacén de caja, que son subalmacenes donde el almacén central está sacando producto para mandarlo a esos subalmacenes que después ellos tomarán ese producto, lo transformarán en platillos, etcétera, y lo venderán, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos alimentando el sistema operativo, necesitamos definirle al sistema cuáles almacenes vamos a tener, cuáles grupos de insumos vamos a manejar, que son lo que platicamos hace un momento,
cuáles grupos de gasto vamos a tener si es que vamos a meter el módulo de administración. Y después de cada uno de estos insumos, hay que colocar el insumo y la presentación. El insumo representa el producto que vamos a ocupar para elaborar un platillo, ¿ok? Es decir, si voy a hacer un sándwich, voy a ocupar jamón, ¿no? Ese es el insumo. La presentación es la forma en la que voy a comprar ese insumo. Cuando nosotros, a través de los recetarios, consumimos estos insumos, lo hacemos como insumo, no lo hacemos como presentación. Es decir, puedo yo comprar, por pensar en algo, un garrafón de agua de 20 litros y lo voy a meter al sistema como garrafón de agua de 20 litros. Pero cuando la receta ocupe agua, no va a ocupar un porcentaje del garrafón de 20 litros, lo que va a ocupar es litros de agua. Por lo tanto, ese es uno de los grandes errores que de pronto tenemos cuando alimentamos nuestro sistema operativo, no hacemos correctas distinciones entre los grupos de insumos y los grupos de presentaciones, ¿ok? Además de esto, el sistema ocupará los proveedores para darnos reporteo de compra por proveedor y ocupará también la carga o el alta de los recetarios. Generalmente en la consultoría definimos todo esto en una, digamos, en una base franca de Excel, ¿no? Definimos todos los catálogos y una vez que ya están definidos, entonces, y solo entonces, los damos de alta en el sistema. Y lo recomiendo completamente así, porque cuando lo hacemos directamente al sistema, sin hacer este plazo previo, muchas veces tenemos errores, tenemos que hacer cambios y ya una vez capturados estos grupos de insumos, productos, etcétera, en el sistema, es muy difícil borrarlos o es muy difícil cambiarlos. Al sistema, toda la información que le metamos al sistema tiene que estar muy masticada previamente por nosotros, tiene que estar muy ordenada, estar seguros efectivamente de que todo esto funciona. Además de que siempre será muy bueno tener una base alterna de información que me permita hacer cambios en esta plataforma de Excel, digamos, para una vez ya definidos estos cambios en las recetas o en las presentaciones, etcétera, podamos meterlos al sistema operativo. Muy bien. Entonces, paso número 2, conoce perfectamente tu sistema operativo. Conoce todos los módulos que lo complementan. Conoce para qué funcionan, ¿ok? Y si vamos a llevar el control de almacenes, entonces atiende completamente el módulo de almacén. Ahora, tú puedes ser el administrador general y a lo mejor en tus manos está está en tus manos la decisión de si hago un cambio estructural en mi negocio y coloco un almacén. En mis manos está el adquirir anaqueles, el adquirir un refrigerador, el adquirir un congelador. Ok, perfecto, esa parte va a estar bien. Si también tú eres el administrador o el propietario, en tus manos está tomar la decisión, por ejemplo, de si vamos a hacer el control de almacenes a través de Excel o a través del módulo a través de un módulo de gestión de almacenes. Ok, perfecto. Ahí hay una inversión también, una inversión de computadora, una inversión de software que también es necesaria. Perfecto. Pero en tus manos muchas veces no está el control diario. ¿Por qué? Porque un propietario no se va a poner a llevar un control todos los días de entradas y salidas de almacén. Eso está en las manos de los operadores, ¿ok? Y por eso el punto número 3 dice asigna las funciones y responsabilidades de almacén, ¿ok? Este, esto es muy importante porque aunque tengas el sistema operativo ahí perfectamente bien programado, ¿no? Y configurado y tengas todas tus áreas operativas, si no tienes un responsable de las funciones de almacén, no va a pasar nada, ¿ok? Este es el punto fundamental del control de almacenes. Y la problemática es que muchas veces no sabemos a quién le corresponde. No tenemos una estructura organizacional que nos diga, el almacén corresponde, es más, podemos tener un almacenista y podemos no saber qué pedirle al al almacenista, ¿ok? Por eso quiero que veas primero este organigrama. Este organigrama es de una cafetería modelo, es decir, no es un corporativo, es una cafetería modelo. Esta cafetería puede estar vendiendo, no sé, a lo mejor en pesos mexicanos puede estar vendiendo 1 millón de pesos mexicanos. Y es una estructura donde, si te das cuenta, hay un gerente de sucursal que a su vez tiene jefaturas de departamento, una jefatura de piso que maneja toda la parte de bebidas y de servicio, una jefatura de cocina que maneja la parte de producciones y cocina, y tiene además dos semiadministrativos,
en la parte de caja, que obviamente va a controlar la línea de front del sistema, que es la línea de ventas, ¿ok? Y un almacenista que va a controlar la línea del back del sistema, que es la línea de almacenes. Ahora, aquí está fácil, porque tenés un almacenista y el almacenista dentro de sus funciones va a tener una gran carga administrativa. Tanto caja como almacén, por eso están aquí alineados con la parte administrativa. Caja y almacén efectivamente dan servicio a la operación, pero responden a la administración. Eso es muy importante, ¿eh? La caja y el almacén muchas veces son cubiertos por la operación, pero dan respuesta y son auditados por la administración. Entonces, punto número uno, cuando nosotros organizamos un negocio restaurantero, hay que saber que existe un operador y existe un administrador. Cuando tú eres propietario del restaurante, pregúntate, ¿qué estás haciendo tú? Tú eres el operador, tú eres el que va, abre las cortinas, atiende el negocio, muchas veces te metes a la cocina, etcétera, o tú eres el administrador, el que maneja los pagos a proveedores, el que lleva inventarios, el que define contabilidad, el que contrata recursos humanos, etcétera, etcétera. O eres los dos. Bueno, si eres los dos, tienes un problema de delegación de responsabilidades, ¿no? eh, Puede ser muy bueno, pero sinceramente tener los dos nubla tu operación, nubla tu productividad, ¿no? Entonces, generalmente cuando tomamos, por ejemplo, una consultoría con un cliente nuevo y hablamos con el propietario, lo primero que le pregunto es, ¿tú cómo te sientes más cómodo? ¿Te sientes más cómodo operando o te sientes más cómodo administrando? Por supuesto, estamos hablando de un restaurante donde el propietario está involucrado 100%. No estamos hablando de un corporativo o de un restaurante donde el propietario no se involucra, ¿no? Entonces, en este modelo, si el propietario se siente más cómodo operando, mi recomendación siempre va a ser, busquemos a un administrativo que te apoye. Si el propietario se siente más cómodo administrando, mi recomendación será busquemos un operativo que te apoye, ¿no? Ahora, ambas cosas tienen sus pros y sus contras, ambas cosas. Lo mejor es que el propietario esté aquí arriba, esté en la dirección, eso es lo mejor. Pero hay que hacer que el negocio sea lo suficientemente rentable para que funcione. Muy bien. Una vez dicho lo anterior, de estas dos líneas de trabajo, administrativa y operativa, el almacén y la caja funcionan operativamente porque dan servicio al cliente y al cliente interno y al cliente normal, ¿ok? ¿Ok? Pero reportan a la administración. La caja va a reportar los ingresos a la administración, que a su vez le reportará la contabilidad. Y el almacén va a reportar sus compras y sus gastos a la administración, que generalmente va a llevar el control de pagos a proveedores, ¿ok? Entonces, aquí en este modelo funciona perfectamente bien. Tenemos un almacenista, por supuesto. Pero ¿qué pasa en una cafetería igual a esta donde no existe almacenista? Y donde a lo mejor solamente tenemos un cajero, un jefe de piso y un jefe de cocina. Pues bueno, resulta que aunque no tengamos almacenista, las funciones de almacén de todos modos van a suceder. Y tenemos que entender que las funciones de almacén tienen que descansar en un operativo y en una parte administrativa. Es decir, muchas veces yo recomiendo que la jefatura de almacén, dependiendo también obviamente del perfil del jefe de almacén, si tenemos un jefe de cocina que es cero administrativo, tenemos que solicitarle a él que se haga responsable de la parte operativa solamente. Y entonces definir la parte administrativa a través de un auxiliar o de otra persona, que a veces puede llegar a ser hasta el cajero, que nos ayude con la parte, digamos, administrativa del almacén. Muy bien. La cosa es que y ahorita regresamos a este organigrama. La cosa es saber correctamente cuáles son las funciones operativas del almacén. Es decir, el almacén necesita un programa de limpieza general. Necesita que exista un calendario de pedidos y recepciones y que una persona operativa generalmente determine el volumen de estos pedidos. ¿Por qué es un operativo? Porque el operativo va de la mano con las ventas, sabe cómo están los movimientos de rotación, sabe qué productos se están vendiendo más, etcétera. Y entonces el operativo generalmente es la persona que determina los volúmenes de pedido. También el operativo hace la recepción de los proveedores, es decir, recibe estos pedidos que hizo. Y es importantísimo que lo haga él porque de hecho en el modelo de recepción
generalmente la recepción se hace contra pedido. No hay nada más malo que estas personas que reciben productos sin saber cuánto se pidió y que nada más están ahí, llega el proveedor, lo reciben, le dan para adelante y nunca se dan cuenta si llegó completo el pedido, si llegó de más, si llegó de menos, si llegó al precio correcto, etcétera, ¿no? Entonces, la recepción es uno de los fundamentos del control del costo. Si bien el pedido nos va a decir cuánto vamos a comprar, la recepción puede tirarnos abajo el pedido, un buen pedido, un pedido bien hecho, ¿no? Después de recibir el producto, lo pasamos a almacenamiento, es decir, limpieza, quitarle cartonaje, etiquetarlo, colocarlo de acuerdo a PEPs, que son primeras entradas, primeras salidas, ¿no? Es decir, es un modelo de rotación de la materia prima que nos asegura que se mantenga en buena calidad esta materia prima, ¿no? Y finalmente hace el modelo de recepción y suministro de requisiciones internas. Es decir, muchas veces si el jefe de cocina está a cargo, por ejemplo, del modelo de operativo del almacén, el jefe de cocina también le tiene que surtir a bar, también le tiene que surtir a caja, también le tiene que surtir a salón. Recomiendo eso porque si no, entonces tenemos a 4 jefes de departamento entrando al almacén y tomando producto todos al mismo tiempo. Eso no es lo mejor. Hay que tener una buena filosofía de trabajo interna para hacer que una persona se haga responsable de toda esta parte operativa. Puede ser el gerente, puede ser el jefe de piso, puede ser el jefe de cocina, puede ser, si quieres, hasta el jefe de bar, pero al final es una persona la que está controlando el almacén, ¿ok? Cuando metemos muchas manos en el almacén, es muy probable que no tengamos control. Es muy probable que estemos haciendo mal uso de la materia prima, ¿ok? Entonces, ¿cómo controlamos? Poniendo candados. ¿Cómo ponemos candados? Pues obviamente metiendo personas que reflejen este control, ¿no? Y al final el operativo también hace inventarios periódicos, ¿ok? Todo esto que estamos viendo aquí y otras cosas que no vamos a tocar aquí, obviamente por temas del tiempo, son operativas. Sin embargo, también existe la parte administrativa del almacén. Y esa parte administrativa representa, por ejemplo, la gestión de las compras y las cotizaciones. Es decir, el operativo define el volumen de compra, pero el administrativo negocia con el proveedor, define el proveedor, maneja el calendario de pagos del proveedor, maneja muchas veces la caja chica de almacén, ¿ok? O si no maneja, y manejar la caja chica no significa que él tenga que pagar, significa que audita la caja chica con la que está pagando el operativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien las dos cosas pueden recaer en un almacenista, es porque el almacenista está al 100% a cargo del almacén. Pero como les comentaba, cuando no hay almacenista, necesitamos definir responsables para cada una de estas cosas. La parte operativa, literalmente, es compra, bueno, definición de volumen de compra, recepción, almacenamiento y distribución. La parte administrativa es manejo de pagos o manejo de proveeduría, ¿no? Pero también estas mismas entradas y transferencias o salidas en el sistema operativo son administrativas. A lo mejor el jefe de cocina solamente recibe, sella de recibido y entrega la entrada o la compra al administrativo. Y el administrativo hace la captura de esa entrada en el sistema operativo, ¿ok? El almacén, a lo mejor el jefe de cocina recibe la requisición del bar y se la entrega y supervisa que le entregó lo correcto y una vez entregada la requisición se la entrega al administrativo. Ah, bueno, es el administrativo el que captura esa transferencia, esa salida del almacén central hacia el subalmacén de bar en el sistema operativo para que podamos tener entonces un inventario perpetuo en el sistema operativo, ¿ok? Y finalmente, una vez al mes, puede ser que el jefe de cocina haga el inventario de mes junto con el gerente, por supuesto. Siempre recomiendo, inventario de mes, tiene que haber 2 personas. El, el responsable del almacén y un auditor. El auditor puede ser el gerente administrativo, el gerente operativo, el cajero, etcétera, pero siempre hay un auditor. O sea, no podemos dejar el inventario en manos de una sola persona, ¿no? Ahora, si ya se hizo el inventario físico, bueno, pues es el administrativo el que hace ese ajuste de inventario en el sistema operativo, el que verifica si hay o no hay diferencias. Ahorita vamos a hablar de eso al final un poquito más a detalle, ¿ok? Y finalmente el administrativo entrega los reportes de consumo. Define a través de la diferencia de inventarios, define cuál fue el consumo del periodo para que entonces el administrativo pueda también realizar
el reporte de costo de alimentos y bebidas, ¿ok? La problemática del almacén es que cuando no conocemos cómo se gestiona correctamente en la parte operativa y en la parte administrativa, pensamos que solamente representa una cosa. O sea, yo no tiene idea de cuántos clientes piensan que de pronto con tener el sistema ya funciona. No, para nada, nada más lejos de la realidad. De nada sirve tener un sistema operativo bien, digamos, bien alimentado, con buenos catálogos, etcétera, si no tenemos un responsable de recepciones, si no tenemos un responsable de almacenamiento, ¿sabes? Entonces, el almacén se constituye siempre de estas dos partes, de una parte operativa y de una parte administrativa. Lo mejor es tener un almacenista, por supuesto, pero si tu nivel de venta no lo da, no significa que esas actividades dejen de hacerse. Hay que asignarlas. Y a lo mejor la asignación de la limpieza puede quedar en jefe de piso, pero la asignación de la recepción tiene que quedar en jefe de cocina. La asignación de la captura de entradas y salidas puede quedar en el cajero, pero si no, se la damos a un administrativo, ¿sabes? La asignación del surtido de requisiciones puede estar en manos del gerente de sucursal. La cosa es que tienen que asignarse. Ahora, ¿quién lo asigna? En estricta teoría, el gerente de sucursal es una figura que se supone conoce cómo funciona la estructura de almacén. Si el gerente de sucursal no sabe asignar esto, no sabe delegar correctamente estas funciones operativas y administrativas, bueno, se vuelve un caos, ¿no? Se vuelve un caos todo el manejo de almacenes, ¿no? Muy bien, entonces, viendo esta perspectiva, paso número uno, organiza tus áreas físicas y tus productos, defínelos a través de catálogos de producto. Paso número dos, conoce, capacítate en tu modelo de gestión de almacenes, preferentemente en un sistema operativo. El modelo de software también funciona bastante bien. Paso número tres, ¿no? Asigna las funciones operativas y administrativas de tu almacén, ¿ok? Y finalmente, paso número cuatro, define tu modelo de control de costo. Y este modelo de control de costo que generalmente el costo, bueno, el costo de entrada tiene que ver con el consumo de materia prima, así literalmente. Costo igual a consumo o a materia prima consumida en un periodo de tiempo. ¿Ok? Para determinar el consumo o la materia prima consumida, necesitamos voltear a ver los inventarios. No hay otra manera. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos haciendo un control, una gestión de almacenes, vamos a conocer las compras. Obviamente pagamos, entonces sabemos que se compró. Y cuando las metemos al sistema operativo, podemos generar un control de compras, pero eso es compra, ¿ok? Y como le decía desde el principio, no es lo mismo compra que consumo. Para el consumo necesitamos saber cuánto producto teníamos antes de comenzar el periodo y cuánto producto nos quedamos al finalizar el periodo. ¿Por qué razón? A veces compramos menos de lo consumido y a veces compramos más de lo consumido, ¿ok? Y necesitamos saber cuánto consumimos, no cuánto compramos. Es decir, el costo es un flujo de capital, es dinero, así literalmente dinero, representado por materias primas que pueden ser aprovechadas o derrochadas dependiendo de los sistemas de control utilizados. Ahorita estamos hablando solamente de almacén, pero al final la materia prima, que sigue siendo dinero, se traslada del almacén a las áreas de producción y luego de las áreas de producción se traslada a las áreas de venta en el salón, es decir, esas tres patas que les comentaba, ¿no? Acerca del control del costo. Si nosotros en estas tres áreas no metemos controles, generalmente manejamos un mal costo. ¿Cuáles son controles? Bueno, ya lo vimos. En el almacén, tres controles básicos, así basiquísimos. Pedidos o compras, ¿no? Requisiciones internas e inventarios. Los tres controles básicos de almacén. Compras, requisiciones e inventarios. Controles de centros de producción. También control de producciones, ¿no? Recetarios y modelos de capacitación. El control del costo en las cocinas o en los bares se aterriza a través de modelos de capacitación, porque hay muchas manos utilizando la materia prima. Y control del costo en ventas, básicamente es a través de venta sugestiva, secuencia de servicio y fijación de precios de venta. Entonces, cuando conocemos los controles adecuados para cada una de estas etapas del flujo del costo,
pues es más fácil que logremos los objetivos, ¿no? Económicos que estamos esperando del restaurante. Así que retomando el asunto con el almacén, ¿no? Nos damos cuenta de que en el almacén el consumo se define a través de esto que se llama determinación del costo mensual por diferencia de inventarios. Es decir, siempre tenemos que tener un inventario inicial de periodo, el inventario de inicio de mes. Luego tenemos que tener nuestro volumen de compras del mes, ¿ok? Que nos dará un total disponible. Es decir, si yo tenía 30,000 pesos de inventario inicial y compré 120,000 pesos en el mes, yo tuve, en teoría, un total disponible de 150,000 pesos. Si al final del periodo me quedo con 25,000 pesos, entonces mi consumo, como lo ven aquí, es mayor que mi compra. Mi consumo fue de 125,000. ¿Por qué razón? Porque consumí 5,000, consumí mi compra y además 5,000 pesos de mi inventario inicial. Muy bien. Esto es importante porque esto, 125,000 pesos, cuando los comparamos contra la venta, nos genera el porcentaje de costo, ¿ok? Entonces, el porcentaje de costo de alimentos y bebidas, del cual, por ejemplo, tenemos un diplomado de diseño y gestión de restaurantes, donde hablamos 2 sesiones completas acerca del costo de alimentos y bebidas. Este porcentaje tiene tras de sí, sobre todo, sobre todo, el control de inventarios y el control de compras. Ese, digamos, es como la base fundamental para determinar el costo de alimentos y bebidas. Por lo tanto, se puede hacer de dos maneras, ¿no? Se puede hacer a través de un inventario periódico, es decir, podemos definir, como lo vemos aquí, podemos definir el costo solamente levantando un inventario mensual y llevando un control de compras. Así podemos definir el costo, ¿ok? O lo podemos hacer a través de un sistema de inventario perpetuo. La diferencia entre el periódico es que el sistema de inventarios periódicos pues, mide los inventarios a principio y fin de un periodo, de un mes en este caso, ¿ok? Y con esto nos da a conocer el costo de los bienes vendidos o consumidos durante ese periodo. Esta es la forma fundamental, de hecho es la primera que implementamos en cualquier asesoría, implementar el modelo de gestión de costo a través de inventarios de periodo. Es el mismo resultado. Ahora, cuando ya tienes dos, tres restaurantes, necesitas saber más detalle. Ya no puedes hacerlo nada más así con un inventario mensual. Digo, puedes, pero todos queremos ser profesionales, así que la consideración ya no es hacerlo así. La consideración es hacerlo a través de un sistema de inventario perpetuo. Al actualizarse, y este inventario se actualiza con cada transacción, es decir, tenemos un sistema operativo donde metemos entradas y salidas, ¿ok? Y que entonces el sistema se está actualizando todo el tiempo, todos los días está actualizado. Todos los días puedes conocer tu nivel de consumo de almacén y por lo tanto, en cualquier momento puedes definir tu costo. ¿Han escuchado eso del costo diario? Bueno, el costo diario es un resultado de un sistema de inventario perpetuo. El costo mensual de alimentos y bebidas es un resultado de un inventario periódico mensual. ¿Ok? Ahora, para terminar la sesión, quiero detallar un poquito más este tema de el costo del sistema de inventario perpetuo, ¿ok? Y aquí lo vamos a ver. En un sistema de inventario perpetuo, el objetivo es entregar reportes por producto, saber cuánto se compró, cuánto se consumió, cuánto se compró, cuánto se consumió, cuál es el nivel de rotación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos reportes por producto se dan generalmente a través de un módulo de almacén. ¿Podemos generarlos en Excel? Sí, claro, se puede, ¿no? Como hace 30 años se generaban en tarjetas manuales de Cardex. Claro que se puede, todo se puede. Pero ¿para qué vamos a hacer eso si existe un módulo que además generalmente casi todos pagamos, ¿no? De un sistema operativo que nos dice exactamente cómo funciona. Lo que pasa es que, como ya lo vimos anteriormente, no sabemos delegar el manejo de este módulo, ¿no? Entonces, esto también significa que la persona que esté cargando esto, dependiendo tu nivel de volumen de movimientos, te puede generar una carga administrativa de 1 a 3 horas diarias. Si eres un restaurante que vende menos de 1 millón de pesos, pues a lo mejor tú vas a ocupar 1 hora de tu tiempo, pero si es un restaurante que vendes 3, 4, 5 millones de pesos, pues sí te va a generar 2, 3 horas de trabajo diario, ¿no? Lo que vemos aquí es cómo se vería, digamos, este modelo de inventarios periódicos. Es decir, tenemos un inventario inicial donde nosotros
vamos a considerar los productos, las unidades de medida, las cantidades y los precios unitarios. Este inventario inicial tendrá un costo, como ya lo vimos acá, ¿no? Un inventario inicial que tiene un costo, 30,000 pesos, digamos. Durante el periodo vamos a tener un control de compras. Y al final del periodo vamos a volver a levantar un inventario de fin de periodo y vamos a determinar el costo por diferencia de inventarios, como lo vimos hace un momento. ¿Ok? Ahora, esto, estos inventarios, el iniciar y el final, pues obviamente son inventarios reales, manuales, físicos. O sea, si vas y cuentas cuántos aceites tengo, cuántos kilos de arroz, cuántos kilos de panko, cuántas botellas de agua tengo, o sea, es físicamente. Eso lo tienes que comparar contra el sistema. El sistema, pues, no es infalible. Si no le metes la información correcta, el sistema va a estar mal, ¿no? Entonces, digamos que el inventario periódico se ve así. Inventario inicial más compras menos inventario final igual a costo, literalmente. Ahora, el inventario perpetuo en sistema tiene otros pasos. Es un poquito más complejo, por supuesto, pero eso necesita un administrador. El inventario periódico primero te va a obligar a meter diariamente las entradas, diariamente las compras. Todos los días vamos a meter las compras a través a qué proveedor le compramos, qué producto compramos, a qué precio, qué cantidad. Una cantidad que yo sugiero se ajuste a la medida de suministro interno, es decir, a las salidas. Es decir, el paso número uno es levantar un inventario. Y de hecho, este es el modelo de implementación del software, ¿eh? Paso número uno, defines tu catálogo de todo esto, insumos, productos, inventarios, como los proveedores, como lo dije al principio, los metes al sistema y capturas tu inventario inicial. Paso número dos, haces tus entradas diarias. Paso número tres, haces tus salidas diarias, es decir, aquí en este caso no son salidas, son transferencias. Yo transfiero de mi almacén central a mis subalmacenes, cocina, barra, servicio, almacén de mermas, ¿ok? Y fíjate que aquí pasa una cosa. Si pensamos en esto como en una bolsa de productos, aquí esta bolsa estaba vacía y en el inventario inicial le metimos mucho producto. Cuando hacemos compras le vamos agregando más producto. Y cuando hacemos transferencias le vamos quitando producto. Es decir, en este momento ya tenemos un inventario perpetuo. Entradas y salidas todos los días nos dan un inventario perpetuo ajustado diariamente. Pero ¿qué pasa con los productos que sacamos de mi almacén central y los mandamos a los subalmacenes? Esta es la otra parte que muchas veces no podemos implementar. ¿Por qué razón? Todos los productos que sacamos de este inventario, de este almacén central, y los mandamos a los almacenes, se van acumulando ahí. En la cocina se va metiendo producto, en la barra se va metiendo producto y ahí se queda. Este almacén también se tiene que ajustar, porque si no va a llegar un momento donde tengas un subalmacén, pues con mucho producto acumulado. ¿Cómo se ajusta este subalmacén? Hay dos maneras. Se ajusta manualmente, es decir, levantas un inventario de ese subalmacén y le quitas todo el producto que ya no existe y cada vez, una vez al mes, le dejas el inventario real, o se ajusta automáticamente a través del ranking de ventas. Pero para ajustarse automáticamente significa que pensemos que vendo manzanas, ¿no? Hagámoslo con manzanas. Si yo saco manzanas del almacén central y lo mando al almacén de cocina, cada vez que yo mande manzanas se van a ir acumulando manzanas, literalmente. Cuando yo llegue al final del periodo, voy a hacer un inventario físico y si aquí me dice que tengo 100 manzanas porque se han ido acumulando y en el físico nada más tengo 10, significa que tuve un consumo de 90, ¿no? Simplemente por, por, este, por resta, ¿no? Por sustracción. Entonces, quito 90 manzanas y eso se convierte en el consumo del almacén de cocina, literalmente. Ahora, para que esto suceda automáticamente, yo necesito meter una receta de que cada vez que venda un producto que se llama manzana golden, voy a tomar una manzana de aquí. Por lo tanto, cada vez que yo vendo una manzana, el sistema me va a consumir automáticamente la manzana. Esa es una de las cosas que muchas veces no entendemos. El recetario te consume, más bien el sistema operativo, cuando vendes producto, te lo consume de los subalmacenes, no te lo consume del almacén central, ¿sabes? Por lo tanto, si tú no haces estas salidas correctas del almacén central al subalmacén, de nada sirve que le quieras cargar todos los inventarios. No tiene sentido. Necesitas hacer estas buenas transferencias para que los recetarios
entonces te consuman correctamente el producto del almacén donde corresponde. Muy bien. Ahora, este es un subproceso que es más complicado, etcétera. Pero bueno, supongamos que no lo hacemos, que no metemos recetarios, de todos modos no importa, vamos a tener el consumo, porque al final del periodo vamos a llegar a comparar precisamente el inventario final contra el sistema. Ahora, antes de llegar acá, sugiero yo un tercer paso. Y el tercer paso se llama inventarios o recuentos parciales, aleatorios y programados. Es decir, un almacenista no puede pensar que solamente va a ser un inventario a principio de mes y al fin de mes. No, no va a pasar, porque en el camino, en 30 días, pueden pasar un montón de cosas. De entrada, los días que descansa hay un tema, porque los días que descansa muchas veces también hay consumo. Es muy sano que el día que descanse el almacenista no se haga consumo de almacén, es muy sano. Pero bueno, tú sabes cómo es la operación, a veces no se puede. Entonces, lo que tiene que hacer el almacenista es asegurar que estos productos digamos, entrando y saliendo de su almacén, se hagan correctamente y para eso se hacen subinventarios, más bien inventarios aleatorios y parciales. Al final llegamos al último periodo, al último inventario del periodo, y entonces se levanta físicamente y se compara contra el sistema. Y entonces ahí hay de dos. Se encuentra diferencia. Si no se encuentra diferencia, perfecto. Fin, termina el proceso. Se le pone estrellita al almacenista porque hizo un buen trabajo. No tuvimos diferencias. Pero si tuvimos diferencias, que el inventario final me dice que tenía 4 bidones de aceite y al final solamente tenía 3 o tenía 5, pues o sea, tengo una diferencia. ¿Qué hay que hacer? Primero, antes que otra cosa, una revisión. Te volteas a ver la revisión de las entradas, a ver si metiste todas las entradas, volteas a ver la revisión de las salidas, a ver si hiciste todas tus salidas, y si no encuentras la diferencia, si no encuentras tu error en entradas o en salidas, entonces no tienes otra más que hacer un ajuste manual. El ajuste manual es la calificación del buen trabajo del almacenista. Obviamente hay cosas que tienen que ajustarse, hay mermas, por eso hay un almacén de mermas, por eso. Hay producto que va a mermar en peso. Obviamente no una botella de Bacardí blanco, ¿no? O sea, no puede mermar, ahí están, son botellas, piezas. Pero a lo mejor el jitomate puede mermar en peso y se pueden perder algunos gramos en el camino, por supuesto, ¿no? Y ahí se hace un ajuste manual. Muy bien. Entonces, el tema del inventario perpetuo es precisamente la correcta implementación, no solamente de un sistema operativo, sino la correcta implementación de un lugar físico correcto donde podamos levantar un inventario ágil, ¿ok? Una asignación de compras correctas hacia una parte operativa y hacia la captura de compras a una parte administrativa, una implementación correcta de salidas de almacén, es decir, jefes de departamento que pidan con orden los productos al almacén, ¿ok? Y finalmente, una auditoría administrativa que te asegure que el producto físico del almacén sea exactamente igual al producto físico que dice el sistema que existe, ¿ok? Si nosotros colocamos estos 4 pasos, te aseguro que el almacén puede tener un buen control. Ahora, si consideras tú que no estás listo para implementar un modelo de almacén de inventario perpetuo a través de un sistema operativo, recuérdalo, por lo menos ve a la base. Inventarios mensuales y control de compras. Con inventarios mensuales y control de compras tendrás el mismo resultado. Costo de alimentos y bebidas. Inventarios mensuales o inventarios semanales o inventarios quincenales, todos funcionan. Lo importante es observar lo que está pasando con tu almacén. Y bueno, muchísimas gracias con este tema de cómo controlar tu almacén en 4 pasos, ¿no? Es el final de este informe de webinar. Y bueno, antes de que nos vayamos, quiero detenerme a comentarles de un producto que tenemos en Cadar que te ayuda precisamente a implementar este proceso y sobre todo a estructurar de una mejor manera tu negocio, ¿no? Este producto, bueno, primero aquí soy yo, Alejandro Martínez, efectivamente, soy socio fundador de Cadar también. Y bueno, tengo ya muchos años dando consultoría especializada a restauranteros e implementando procesos de gestión, desarrollo de conceptos, aperturas de restaurantes, etcétera, etcétera. En el camino hemos desarrollado esto que se llama Programa de Coaching Especializado en Restaurantes.
El programa de coaching especializado en restaurantes es un programa que tiene como objetivo ayudarte a encontrar las posibilidades de mejora, es decir, a encontrar qué podemos implementar para mejorar tu rentabilidad o para hacerlo o para tener una mejor estructura en tu negocio, ¿ok? Y te proporciona herramientas y te ayuda a desarrollar habilidades para que puedas dirigir mejor tu negocio, ¿ok? En el CADAR, por ejemplo, estas presentaciones las adaptamos a tu negocio, a tu concepto, y te ayudamos a entender cuál es la mejor opción para ti. No solamente te coacheamos desde la perspectiva de tú puedes hacerlo, no, 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 para nada. Tenemos un programa de coaching especializado donde no solamente te decimos cómo hacerlo, sino te damos las herramientas, es decir, te ayudamos a definir, por ejemplo, tu formato de inventario de entrada, que eso no te lo da en sí mismo el sistema, ¿no? Necesitas tener un formato de inventario físico que te ayude precisamente a levantar el inventario de una mejor manera. Te ayudamos a entender cómo organizar tus catálogos de insumos, te ayudamos a revisar tu menú de entrada, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ese es el programa de coaching. Tenemos esta metodología que se llama Learning by Doing, que significa que es un método de aprendizaje que prioriza la práctica sobre la teoría. Es decir, sí te damos una parte de teoría, pero al final todo es práctica. Nos metemos a tu negocio, te ayudamos a revisar tu estado de resultados. Desde el primer mes comienzas llenando un estado de resultados que te permita saber cuál es tu nivel de venta, tu nivel de costo, tu nivel de gasto, etcétera. Y de ahí del análisis de tu misma información es cómo dirigimos, digamos, el plan de trabajo, que es un plan de trabajo completamente personalizado para ti, para tu negocio, ¿no? Dependiendo de cuáles son los objetivos que quieras lograr, ¿no? Eh, Estos objetivos que buscamos generalmente son de tres tipos. Son de automatización. Muchos de nuestros clientes son clientes que ya no quieren operar o que no quieren administrar o que tienen tres, cuatro restaurantes y que no se dan la vida para hacerlo en todos los negocios. Entonces les ayudamos a automatizar. Claro, revisamos el proceso de recursos humanos, te ayudamos a tomar la mejor decisión con respecto a quién vas a delegar la responsabilidad operativa o administrativa de tu negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Te ayudamos a automatizar. Muchos de nuestros clientes son personas que tienen más de dos o tres sucursales y que quieren generar un corporativo, ¿no? Ah, bueno, tenemos mucha experiencia en creación de corporativos, ¿ok? Otra de las líneas de trabajo es la rentabilidad. A través del control de tus gastos operativos, lo platicábamos en el webinar pasado, costo de alimentos y bebidas, gasto de nómina, gastos de operación. A través del control de esto, generamos mayor rentabilidad. He visto muchos negocios con excelentes ventas, pero sin rentabilidad, ¿ok? Entonces, primero comenzamos entendiendo qué pasa con tu negocio. ¿Qué pasa con tu negocio y cómo podemos ayudarte a que sea más rentable? Y finalmente, te ayudamos también digamos, te damos las herramientas para un crecimiento sustentable de tu negocio, fortaleciendo tu marca. Obviamente, en el CADAR, no solamente somos nosotros, o soy yo, ¿no? Como asesor general, por supuesto, pero tenemos especialistas, por ejemplo, en manejo de marketing digital, tenemos especialistas en desarrollo de personal, tenemos especialistas en diseño de conceptos o en diseño de interiorismo, diseño arquitectónico, etcétera, gestión de menús o diseños de menú, etcétera. Es decir, fortalecemos tu marca, te ayudamos a entender qué es lo que no está funcionando y a cambiarlo precisamente para que puedas después replicarse. Tenemos un plan de trabajo bastante amplio donde ponemos las bases para que tu negocio pueda replicarse de una manera más fácil, digamos, con menos sufrimiento, ¿no? Muchas veces. Entonces, esos son los tres objetivos principales: automatización de tu negocio, mejora muy clara de tu rentabilidad y crecimiento, ya sea hacia replicar tu negocio o hacia el franquiciar tu negocio, ¿no? Dependiendo. No todos los negocios se pueden franquiciar y no tampoco recomiendo que se franquicien todos los negocios. A veces la misma expansión la puedes tener con un corporativo propio, ¿no? Sin necesidad de estar dando franquicias. A veces franquiciar lo único que hace es dañar tu marca, ¿no? Entonces, eso también lo analizamos muy bien contigo. Muy bien. Eh,
Los detalles del programa, ¿cuáles son? Las sesiones son fundamentalmente individuales y personalizadas. Eso te permite a ti también definir, obviamente, la agenda. Es decir, sí tenemos un plan de trabajo, por supuesto, pero el plan de trabajo se adapta a tu necesidad. Muchas veces hay que comenzar directamente, por ejemplo, en estas épocas, hay clientes que dicen, yo ya necesito hacer un ajuste de precios. Tengo un año sin hacer ajuste de precio en mi marca. ¿Cómo hacer un buen ajuste de precios? Bueno, ahí nos vamos a revisar el menú, nos metemos a analizar el recetario, les doy la estructura para que puedan hacer un ajuste de precios correcto y bien organizado, etcétera. Hay otros negocios que dicen, yo lo que necesito es crear un corporativo porque yo ya no puedo seguir administrando dos, tres negocios. Otros es, no tengo gerente operativo, ayúdame a buscar un gerente operativo, entendamos cómo funciona la delegación de mi responsabilidad como gerente que he tenido 10 años en mi negocio y que ahora ya no quiero hacer yo porque mi vida en este momento tuvo un cambio, ¿no? Personal y quiero delegar esta responsabilidad a otra persona. Bueno, cada cliente, cada negocio es muy distinto y así lo tomamos nosotros. Son personalizadas. Este programa es muy personalizado, ¿no? La modalidad es 100% online en el programa básico. Está sujeto a disponibilidad, obviamente. También tenemos que agendarnos en un horario que nos convenga a ambos. Depende también qué asesores estén libres. La duración mínima es de 3 meses o 12 sesiones y cada sesión dura 2 horas a la semana. ¿Ok? Es una sesión semanal de 2 horas. Se te asigna un coach. Este coach le va a dar seguimiento. Si en el camino necesitamos un especialista, hay de dos maneras, ¿o no? O lo involucramos en la sesión o te recomendamos o te recomendamos un servicio especializado, ¿no? Es decir, a lo mejor necesitas un reajuste o vas a hacer una apertura y necesitas desarrollar un refresh de tu marca. Bueno, te acercamos a la persona que te va a ayudar a revisar tu logo, a revisar tu imagen, tu imagen institucional, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el costo de esto? Bueno, tenemos el básico, que es una sesión a la semana, ¿no? Que cuesta 18,000 pesos masiva, en caso de requerir factura. Tenemos el avanzado, que cuesta 32,000 pesos, y tenemos un híbrido, que puede ser ya sea una parte online y una parte presencial. Es decir, hay veces en que el proyecto o el cliente requiere una asesoría personalizada, eh, más bien presencial. Bueno, pues ahí lo que hacemos es buscamos un modelo de trabajo mixto, donde a lo mejor, pues, ciertos días al mes te acompañamos presencialmente, damos capacitación presencial, eh, sobre todo en aperturas, muchas veces funciona eso. En aperturas estar ahí presente en la apertura y hacer modelos de integración o de capacitación gerencial funciona muy bien. ¿Ok? Bueno, para inscribirte, te vamos a pedir que te pongas en contacto con nosotros vía WhatsApp. Ahorita en el chat de este grupo, les estoy mandando el link para que se unan a un grupo que tenemos, ¿ok? Que es el grupo de Cadar. Muchos de ustedes ya están en el grupo. Bueno, en ese grupo ya nos pueden mandar mensaje a mí o a Pau y agendamos una primera sesión. Esta primera sesión no tiene costo, es una sesión de 40 minutos donde nos vamos a reunir para que te platiquemos el plan de trabajo, te mostremos las herramientas que te vamos a entregar. Generalmente en el modelo del PCR se compone de la sesión. Esa sesión te la mandamos grabada para que la tengas tú. Obviamente te mandamos el link para que la puedas ver y repasar las veces que necesites y te damos acceso a una carpeta de Dropbox donde vamos a ir subiendo todos los formatos, las presentaciones, toda la información que vayamos viendo en el plan de trabajo, ¿no? Para que tú lo tengas ahí. Muchos de nuestros clientes en esa carpeta de Dropbox van llenando sus estados de resultados, van teniendo la información de su nómina, de su plantilla, de su tabulador, sus recetarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una plataforma en Dropbox donde te damos acceso completo y te ponemos ahí los formatos y la información que necesites para trabajar, ¿no? Y por supuesto, comenzamos a trabajar contigo y tu proyecto. Muy bien. Ahora, muchas veces nos preguntamos qué vamos a implementar, ¿no? Bueno, quiero que sepan que también tenemos un diplomado
que se llama Diplomado en Diseño y Dirección Estratégica de Restaurantes. Vamos a comenzar el 22 de octubre. En ese mismo link que te mandé, ahí les vamos a mandar toda la información de este diplomado. Es un diplomado donde este tema que vimos ahorita en 45 minutos, lo vemos ahí en dos sesiones de 3 horas cada una. Y la verdad es que vamos muy a fondo. Ahí sí, ya te entregamos formatos, te entregamos presentaciones, etcétera, precisamente para que tú puedas implementarlo de manera inmediata en tu negocio, ¿no? Es un poquito como la parte de explicarte cómo funciona tu negocio para que tú puedas implementar los cambios que requieras. Y bueno, con eso terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias. Quedamos a su servicio, por supuesto, aquí en Cadar. Nos vemos la próxima semana con un tema muy interesante que es precisamente el diseño de los layouts operativos para nuestro negocio. Vamos a entrar más a detalle de cómo se diseña una cocina, cómo se diseña un bar, cómo se diseña un almacén, qué hay que tomar en cuenta precisamente para organizar estos diseños, ¿no? Creo que les va a interesar muchísimo. Muchas gracias, Denise. Sí, efectivamente, ahí leyendo sus mensajitos. Gracias, Omar, por supuesto. Y bueno, pues esta es su casa, Cadar es su casa. Recuerden, estos webinars son de restauranteros para restauranteros y espero que la comunidad de Cadar, bueno, siga creciendo con todos ustedes. Muchísimas gracias a la gente de Honduras que nos está acompañando desde allá. Próximamente estamos viendo de hacer algo especial precisamente con nuestros colaboradores allá en Honduras, ¿no? Estamos creando también este desarrollo de esta extensión de Cadar en Honduras. Les agradecemos muchísimo. Y pues bueno, cualquier duda nos podemos ahí comunicar a través de nuestras plataformas. Muchísimas gracias.